al Les voy a cierre. avisar una cosa. La charla es sobre todo de hígado graso, porque yo me puse a pensar cuando tenía que organizar la charla y la verdad es que muy poca consulta tenemos de los pacientes, probablemente ustedes en el ámbito público tengan más, del paciente que viene por el problema del alcohol en sí mismo. Hay algunas cosas, obviamente, que vamos a charlar, pero yo lo quería enfocar en la parte ambulatoria, entonces todo lo que es cirrosis descompensada por alcohol, hepatitis alcohólica, esas son todas patologías que se ven en la internación y de lo que se van a cansar de ver, y al menos de lo que vivo yo, es del hígado graso. Claramente, hoy en día esto es lo que más van a ver, porque es lo que se viene. Y les voy a explicar por qué yo me quiero, sobre todo, uy, dedicar a esto, porque fíjense que es la enfermedad hepática más frecuente en todo el mundo, principalmente en América Latina. Y ahora vamos a ver por qué pasa esto. Porque cada vez tenemos más obesidad. Obviamente, la grasa en todo el cuerpo también está dentro del hígado y se nos viene toda esta epidemia que seguramente los endocrinólogos, los cardiólogos, los nefrólogos, todos estamos apuntando a esto porque verdaderamente hoy ya la hepatitis B, la hepatitis C, son enfermedades que ya controlamos, que ya se están erradicando, por ejemplo, la hepatitis C, y lo que se viene justamente es esta ola de tsunami de hígados grasos que tenemos que tratar de poder diferenciar aquellos pacientes que nosotros vamos a poder seguir como médicos clínicos y qué paciente tenemos que derivar verdaderamente al especialista. Y yo tengo turnos para la semana que viene, no en 6 meses, así que no se preocupen. ¿Cómo se define el hígado graso? Y acá voy a cambiar las palabras, voy a dejar de decir hígado graso y voy a empezar a hablar de esteatosis hepática. ¿Cómo se define? Bueno, tiene que haber grasa. ¿Y cómo me doy cuenta si hay grasa o no? Claramente porque o le hago una imagen o le hago una biopsia. La de la imagen obviamente es la más accesible, la ecografía. Hoy en día no es problema pedir una ecografía a nadie. Por supuesto podemos pedir una resonancia para ver verdaderamente si es grasa, pero con la ecografía sobre todo alcanza. Acá tienen la foto que yo uso para ver si lo que el ecografista me puso en el informe es así o no. Hoy en día la mayoría de los lugares en donde, privados al menos, donde se hace ecografía, uno puede tener acceso a las imágenes. Y hay que buscar esta foto. En esta foto ustedes van a ver que en los 3 casos de acá arriba yo les puse al hígado acá arriba y esta habichuela obviamente es el riñón. Recuerden que el riñón en el centro tiene grasa y alrededor es carne. Entonces, si el hígado es más blanco que la parte de afuera del riñón, mucho más blanco, se parece más hacia el centro, fíjense acá en la última, esto es un hígado graso más intenso, podemos no ver el borde inferior hepático, eso nos habla de que el sonido al atravesar la grasa se detiene y no llegamos a ver el borde hepático. Eso también es un indicio de cuánta grasa o supuesta grasa puede llegar a tener un hígado. Y por supuesto, si biopsiamos al paciente, es también muy fácil darse cuenta, de hecho no hay que saber mucho. Si uno ve una biopsia de hígado y ve todos globitos de color blanco, bueno, eso es grasa, pueden ser globitos grandes, que es esteatosis macrovesicular, o globitos chiquitos, que por supuesto en este aumento no lo vamos a ir a ver, porque necesitamos más aumento. Puedes tener esteatosis microvesicular. Y también podemos tener, además de la grasa, todas estas hormiguitas de color violeta que son glóbulos blancos, ¿eh? Esto se llama esteatohepatitis, es decir, además de tener grasa, tengo glóbulos blancos que van a ir a atacar esa grasa y obviamente el pronóstico es diferente. Y también puedo tener una biopsia así, en donde se ve todo este enrejadito y esto es fibrosis. Esto es un paciente, fíjense que ya no hay tanta grasa como en la primera foto, sino que lo que vemos bien son todas las cicatrices. ¿Cómo se definía el hígado graso? Bueno, primero era un diagnóstico de exclusión. Entonces, no teníamos que tener, el paciente no tenía que tomar alcohol, el paciente no tenía que tener hepatitis B, el paciente no tenía que tener fármacos, el paciente no tenía que tener. ¿Y qué nos pasaba con esta definición que quedó vieja? Dejábamos afuera un montón de pacientes que
decíamos que no podía ser hígado graso no alcohólico porque, por ejemplo, consumía alcohol. Entonces, ese paciente lo estábamos como perdiendo de la definición y es por eso que se reunieron el año pasado y al hígado graso se le dejó de decir hígado graso, empezamos a hablar de esteatosis y se hizo todo este espectro que yo les puse acá, que va de la esteatosis hepática metabólica, lo que llamábamos antes esteatosis hepática no alcohólica, en vez de decir que no es alcohólica, ahora decimos que es asociada al síndrome metabólico. En vez de excluir, lo metemos adentro del síndrome metabólico. Entonces ahí no vamos a perder de vista ni al corazón, ni al cerebro, ni al riñón, ni a todas las complicaciones de la obesidad, sino que vamos a ver al hígado como parte de algo más. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar mucho con los cardiólogos, no quedarnos solo en ver si el hígado es graso o no, sino también hacer estudios, por ejemplo, Doppler carotidio, bueno, todas esas cosas que les encantan a los cardiólogos, no las tenemos que perder de vista una vez que capturamos a este paciente puramente metabólico. Después también en la segunda, acá que tenemos la esteatosis hepática por disfunción metabólica y alcohol, o sea, acá tenemos el paciente que además de comer mucho y de estar quieto, chupa. Y este paciente que antes lo perdíamos de la definición, ahora lo podemos categorizar y lo incluimos dentro de esto. Después puede pasar que el paciente, sobre todo, además de tener la enfermedad hepática por síndrome metabólico, consuma mucho alcohol y ahí el pronóstico cambia de nuevo, podemos tener otras causas o podemos no saber por qué lo tiene. Si yo sigo en esta nueva definición que pusieron, donde vamos a incluir, por supuesto, muchos más pacientes, me voy a dar cuenta que si yo voy a ir a mirar al hígado graso asociado al síndrome metabólico, puede pasar que tenga hepatitis, esa foto que vimos de la biopsia donde estaban los glóbulos blancos. Eso se llama MASH ahora. Antes se llamaba NASH, ahora le ponemos la M de metabólico. Y nos muestra como este espectro en este paciente que consume alcohol, dependiendo cuánto alcohol consuma por semana o por día, podemos ubicarlo más sobre el hígado graso asociado al síndrome metabólico o más asociado a enfermedad por alcohol. Es como un continuo, digamos, no perdemos a nadie acá. Por supuesto, siempre que vemos un hígado graso tenemos que ver qué fármacos toma el paciente. Casos de hepatotoxicidad, por ejemplo, el tamoxifeno, el metrotexato, el 5-fluorolacilo, los corticoides, la miodarona, son fármacos que pueden dar hígado graso. El tamoxifeno se toma un montón de tiempo. Hay otras drogas que podemos usar en este caso. También el metrotexato, a veces si el hígado graso es muy severo, podemos sugerirle al reumatólogo que lo cambie. Y hay que revisar si toma corticoides al divino botón. Todas estas cosas las tenemos que ir a mirar. En cuanto a las enfermedades genéticas, tenemos al déficit de la lipasa, de una lipasa, tenemos la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad por cobre en hombres jóvenes, por lo general con movimientos coreicos, síntomas neurológicos también, en la lipoproteinemia y algunos otros defectos del metabolismo. Pero son enfermedades como más raras y por ahí más asociadas a otras cosas y desde la infancia. Después, en otras cosas que no nos tenemos que olvidar, bueno, de buscar hepatitis C, si el paciente está desnutrido nos vamos a dar cuenta, pueden tener hígado graso por eso. Si es celíaco, esto no nos tenemos que olvidar de pedirlo, y si es, tenemos que pedirle también un HIV, bueno, todas las serologías que le pedimos a los pacientes cuando estudiamos también enfermedad hepática. Y por suerte, lo que no cambió es la estadificación de la fibrosis. Eso, por lo menos, lo dejamos igual. Dejamos de hablar de esteatohepatitis no alcohólica para hablar de esteatosis hepática o esteatohepatitis metabólica y dejamos de hablar de hígado graso no alcohólico para empezar a hablar de esteatosis hepática metabólica o asociada al síndrome metabólico. Es como que nos quedó la palabra como más largo. En inglés queda como más elegante, me parece. Y esta diapositiva que la saqué de un artículo bastante interesante que está en el Lancet, lo que tienen en la parte de arriba, el cuadrito, toda esta parte de arriba, todo esto son mediciones por un aparato que se llama elastógrafo. El elastógrafo es como, yo les voy a mostrar una foto más adelante, es un aparato como una ecografía que lo que mide es la rigidez hepática. Cuanto más rígido es el hígado,
peor va a estar, más cerca de la cirrosis va a estar. Entonces, si yo tengo 5 kilopascales, estoy bastante bien. Fíjense que si tengo solo hígado graso asociado al síndrome metabólico, que sería el MUSCLE-D, tengo a 5 años un riesgo menor del 1% de descompensarme. En cambio, si consumo alcohol y además tengo síndrome metabólico, la probabilidad es un poco mayor, del 1 al 5%. Y si sobre todo consumo alcohol, aunque tenga poca rigidez hepática, la probabilidad de descompensación a los 5 años es del 2 al 15%. Y lo mismo si subo, obviamente acá a mayor rigidez, mayor probabilidad de tener complicaciones. Entonces tenemos como un espectro continuo de enfermedad y hay, por supuesto, riesgo metabólico, o sea, el paciente puede no morirse del hígado, pero morirse infartado, entonces ese paciente no lo tengo que perder, tengo que pensar en eso también. Tenemos acá algunas cosas del síndrome metabólico, esto no se hace en la práctica clínica, es sobre todo para poder leer trabajos, y por supuesto el consumo de alcohol, que a mayor consumo de alcohol, obviamente tenemos mayor rigidez hepática. Entonces es como un espectro dinámico, vamos del hígado graso con síndrome metabólico a la enfermedad por alcohol y en el medio todos los que no están ni en un lado ni en otro. ¿Eh? Entonces la historia natural sería yo tengo mi hígado perfecto, por ecografía me encuentran hígado graso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa del hígado sano a esteatosis hepática? Pasa por un primer golpe, la teoría de los hits. Este sería el primer golpe, sería la insulinoresistencia, el exceso de grasa, el hecho de que soy sedentario, no me muevo, baja masa muscular. Ahí empezaría a juntar lípidos en el hígado. Después puede pasar que además de tener grasa dentro del hígado, tenga inflamación, tenga glóbulos blancos adentro del hígado. Esto cambia el pronóstico y obviamente la diferenciación no es con análisis, no es con imágenes, sino que la diferenciación acá es histológica. Y este segundo hit ya es un poco más complejo, depende de nuestra genética, de lo que hagamos, del estrés oxidativo. Hay un montón de cosas que determinan este segundo golpe sobre la cual están tratando de ubicar cómo tratar esto, cómo hacer este segundo golpe que no exista, además de tratar la insulinoresistencia. Entonces ahí tenemos dos objetivos para ir a tratar cómo sacarnos de encima la esteatosis hepática. Por supuesto, algunos pacientes van a evolucionar a cirrosis y algunos van a tener cáncer hepático. El hígado graso, junto con la hepatitis B, son las dos enfermedades del hígado que no necesitamos tener cirrosis para hacer hepatocarcinoma. La hepatitis B se relaciona, bueno, obviamente con la fibrosis, pero también con la carga viral. Y los pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, son pacientes que tienen más riesgo de cáncer. Y de cáncer de hígado también. Es uno de los tumores que puede aparecer aunque el paciente no tenga cirrosis, aunque el paciente no tenga signos de hipertensión portal, puede aparecer el cáncer, no como en la cirrosis, que lo vemos por ahí como una manifestación más tardía. Esto puede aparecer incluso antes de la cirrosis. Así que tenemos que estar atentos en estos pacientes. Y acá les pongo como las dos cosas de las que vamos a hablar. Una cosa es tener un paciente que tiene grasa y otra cosa es un paciente que tiene grasa e inflamación. Y los pronósticos son obviamente diferentes. Un paciente que tiene solo grasa puede tardar en pasar de un estadio 0 a un estadio 1, 14 años, es un montón de tiempo, mientras que los pacientes que tienen hígado graso con inflamación, la tasa es la mitad. Entonces, si yo tengo un chico hoy de 7 años que es obeso, que tiene insulinoresistencia, fíjense que si tiene hoy 7 años y tiene eso, puede tener hígado graso desde los 7 años. Bueno, a los 14 puede tener un estadio más de fibrosis, a los 21 otro más, a los 28 otro más, y llego a los 30 años y tengo un paciente que tiene cirrosis. ¿Cómo puede ser? Y bueno, estos pacientes existen, estos pacientes los vamos a ver, todavía nos falta un tiempo más para ver toda la epidemia de obesidad infantil y sedentarismo que tenemos, pero seguramente más adelante vamos a ver cada vez pacientes más jóvenes que tengan enfermedad hepática o enfermedad cardiovascular. Y lo que tenemos que saber más allá de si el hígado tiene inflamación o no, saber que el pronóstico sobre todo está determinado por el grado de fibrosis.
Por eso hablamos de estadio y de pronóstico, porque el estadio marca fibrosis. Y bueno, hoy vamos a ver a dos pacientitos, una se llama Catalina y el otro se llama José, y les voy a presentar a Cata. Catalina es docente, es diabética hace 5 años, tiene 56 años, o sea que desde los 51 es diabética, es sedentaria, pesa 88 kilos, mide 1,60 m y tiene un Body Mass Index de 32 con un perímetro abdominal de 112 centímetros. Mi gran amigo en el consultorio es el centímetro. Hace ya unos cuantos años que además de pasar a los pacientes, les mido la panza, sobre todo a los pacientes que tienen panza. Esos son los más interesantes para ir a medir. En cambio, José, bueno, es un poco más grande, es hipertenso, es hiperuricémico, otro componente del síndrome metabólico. Hace caminatas, o sea, no es sedentario, pesa bastante más, mide 1,74 m, el body mass index es más alto y tiene más panza. Entonces, pensando en estos dos pacientes y teniendo en cuenta los factores de riesgo, uno se pone a repasar un poco esta diapo que la saqué de las redes en realidad. Me gustó bastante porque estaba bastante claro las cosas que vamos a ir a buscar. Y lo que me cambió un montón con respecto, yo esta charla la di en el 2019 y la rehice ahora porque bueno, obviamente habían cambiado las definiciones y hay cosas nuevas para contar, pero también cambió qué era el síndrome metabólico, qué es el síndrome metabólico. Cambiaron los perímetros. Los perímetros para América Latina son mucho menos. Antes eran como más de 100 y más de 88. Bueno, ahora no, ahora es 94 y 80. Acá estamos incluyendo un montón de pacientes. Y además del perímetro, el BMI, bueno, este no cambió, es más de 25. Después cuando voy a mirar el tema del azúcar, que es más de 100, también tengo que tener en cuenta si es diabético, por más que tenga un buen control de azúcar, ya el hecho de que sea diabético es un componente del síndrome metabólico, que tenga una glucemia en la prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas mayor de 140, o que tenga una hemoglobina glicosilada de 5,7. Viste que yo tenía como en la cabeza el valor de 6, ahí como fijado como valor normal de la hemoglobina glicosilada, y resulta que un paciente que tiene más de 5,7 tiene síndrome metabólico. El colesterol bueno que sea bajo, que tenga triglicéridos mayores a 150 o que tenga hipertensión. Con uno de estos criterios es suficiente para decir que tiene síndrome metabólico. Entonces pensemos que estamos viendo a mucha gente con esto. Porque, por ejemplo, con colesterol HDL menor de 40, el que es sedentario lo tiene casi seguro. Entonces, estamos teniendo un volumen de pacientes que es difícil a veces diferenciar a quién le tenemos que hacer qué cosa. Y a eso vamos a ir ahora. Entonces, pensando en estas dos personas, en Catalina o en José, yo me pregunto, ¿hay que buscarles hígado graso? Bueno, Catalina es diabética, José es hipertenso, ya nada más con eso va, el BMI les va, si le mido la panza les va, o sea, hay que buscarlo en los dos. Obviamente ya nada más cuando lo vemos que entra al consultorio, uno medio en la cabeza se hace la idea del perímetro abdominal y ya medio antes de que se siente ya sabes por qué vino. O tenés una buena idea de que por lo menos vino por hígado graso, mirándolo nada más. Entonces sabemos que la prevalencia del hígado graso, de la esteatosis hepática, es mayor el que tiene síndrome metabólico, en el que es diabético y en el que es obeso. Por ahí, ponernos en la cabeza que no solo obeso y diabético, meter al síndrome metabólico de nuevo también acá para buscar. Saber que la prevalencia del hígado graso en un obeso que además tiene diabetes es mayor al 70%, incluso mucho más que esto también. Y saber que el hígado graso es parte del síndrome metabólico. Incluso puede ser lo primero que aparezca. Un paciente muy, muy joven, de 23, 24 años, uno lo puede ver. Puede ser un paciente que aún no tenga aumento del perímetro abdominal, pero le podemos empezar a ver por ecografía, los ecógrafos son cada vez más sensibles, encontramos grasa más fácilmente. Y por supuesto está aumentando en forma alarmante, que es lo que recién les contaba. Y acá hay un trabajo muy, muy lindo, que uno de los pocos que tenemos que ya tiene más de 10 años. Ya hace 10 años atrás decíamos que estaba aumentando en forma alarmante. Por supuesto, ahora todo es peor, ni hablar después de lo del COVID.
El doctor Feinboy, que es un hepatólogo que viene de la rama de la infectología, en realidad él es un gran investigador de hepatitis B, de hepatitis C, hizo este trabajo buscando B, C y esteatosis, un visionario, y agarró 790 voluntarios y él tiene un ecógrafo. ¿Y qué hizo? Le hizo ecografías a 790 personas que pasaban por el Hospital Muñiz. Dijo, a ver, vení, ¿querés hacerte una ecografía? Vení que la hacemos. ¿Y qué encontró? Que el 40% de esos pacientes que pasaban por la vereda tenían hígado graso. ¿Eh? El 73% de esos pacientes tenían sobrepeso. Es impresionante. 73% de las personas que pasaban por la vereda. ¿Eh? Y otras condiciones asociadas también que estaban cerca de un hospital. Pasaban por la vereda de un hospital. Pero bueno, el 70% tenían dislipemia, el 40% tenía hipertensión, el 20% era diabético, el 50% tenía un BMI mayor a 30 y el 42% tendría el síndrome metabólico con la definición vieja, porque este estudio es del 2013. Si yo voy a mirar la encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el año 2019, lo que me tiene que llamar la atención son estos dos datos. Cómo aumenta el exceso de peso y cómo aumenta la obesidad. Esto es impresionante y ahora debe ser mayor todavía porque no hemos tenido realmente muchas políticas públicas para ir dirigidas a esto. Sacando el etiquetado frontal, que hay que ver verdaderamente cómo está implementado, si verdaderamente ha tenido un impacto o no, eso lo vamos a ver más adelante. Y volviendo a nuestros pacientitos, bueno, acá les sacamos sangre a los dos y lo que vamos a ver principalmente, lo que llama la atención a la vista enseguida, es que Catalina, para un valor normal de transaminasas, tiene las transaminasas normales, porque el valor para la gran mayoría de los laboratorios es 40 o 30 para las mujeres, 35 para las mujeres, 32 para las mujeres. Vemos que la gran diferencia entre Catalina y José es esta alteración del hepatograma. Vemos que la gamma GT es de 220 para Catalina y 520 para José. Entonces, acá José habría que preguntarle si no hay un poco de consumo de alcohol, aunque la grasa sola puede aumentar la gamma GT sin haber consumo de alcohol. Por suerte, los dos tienen un coagulograma normal. Catalina un poquitito más de azúcar que José. Pero acá hay otra diferencia importante y fíjense que Catalina tiene 150.000 plaquetas con una albúmina que es normal, pero José ya no tiene menos de 150.000 plaquetas, tiene 135.000 y la albúmina es un poco más baja. Para un paciente que uno lo ve bien nutrido, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son datos que cuando uno mira un laboratorio, tiene que prestarle atención, no irse solo al hepatograma, sino ir a mirar el resto a ver qué pasa ahí. Entonces, la pregunta que surge, si Catalina tiene el hepatograma normal, ¿tiene menos chance de enfermar el hígado? Digo, bueno, Catalina está bien, tiene el hepatograma normal, solo tiene esteatosis hepática. ¿Estoy verdaderamente segura que no tiene esteatohepatitis? Eso lo puedo saber por biopsia, no lo puedo saber por una eco o por un análisis. Y acá entonces hicieron un análisis, un estudio bastante interesante. No son muchos pacientes, pero bueno, fíjense que encontraron con hígado graso, sin hígado graso, con aminotransaminasas normales y con aminotransaminasas aumentadas. ¿Y qué hicieron? Midieron la grasa por resonancia y los biopsiaron. Y sorpresa, ¿qué pasó? Bueno, vieron que la única diferencia tal vez significativa era la cantidad de grasa que podía llegar a haber, pero no así si la presencia o no de inflamación. O sea que eso nos diferenciaba el angelito del demonio, eso no lo podemos saber con el análisis. Tampoco podemos saber el estadio de fibrosis. Fíjense que es más o menos lo mismo en el que la tiene normal que el que lo tiene elevado. ¿Eh? Entonces, no nos quedemos tranquilos si el hepatograma es normal. Por supuesto que si lo tiene alterado es peor, pero no nos quedemos tranquilos con ese hepatograma normal. Si yo veo grasa en el hígado, es un paciente que le tengo que hacer la medición del riesgo, tengo que estar segura y no me tengo que quedar tranquila. Ah, tiene las transaminasas normales, entonces acá se terminó y nunca más le pido hepatograma y nunca más le pido ecografía. No, ese paciente, si tiene grasa en el hígado, es un paciente que hay que seguir en el tiempo porque tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular y por supuesto hepática, obvio. ¿Mm? Así que, ¿cómo harían ahora el screening? ¿Qué cosa voy a hacerle a un montón de pacientes? Porque si de cada 10 ecografías que hago
3 tienen hígado graso, tengo que hacer verdaderamente un screening. Bueno, obviamente tengo que cumplir las reglas del screening, tiene que ser una enfermedad de alta prevalencia, ya demostramos que lo es, tiene que causar enfermedad y muerte, sin duda lo es, tiene que ser detectable en la etapa sintomática, pero esto es la regla. La regla es ver un paciente que tiene esteatosis hepática y no tiene ningún síntoma. Y ahí es donde tenemos que ir a actuar. Ahí es donde ese paciente yo lo tengo que detectar, porque ahí es donde puedo hacer cosas. El único pero acá es el siguiente, que no tengo un óptimo método de diagnóstico, porque la biopsia obviamente es muy invasiva, y que tampoco tengo del otro lado del mostrador un tratamiento que cambie si tiene un hígado graso de determinada manera o no. Esto ahora está tal vez cambiando un poco, pero tenemos un camino por recorrer todavía en cuanto a las novedades que después les voy a contar. Entonces, el screening de hígado graso de esteatosis hepática lo voy a hacer sin duda en el paciente que tiene síndrome metabólico, que son un montón. Sin duda en el paciente que es obeso, porque ya voy buscando y esperando encontrarlo. Sin duda en el paciente que tiene diabetes. Esos son los pacientes que no me puede faltar hacerles una ecografía abdominal. Por supuesto, el método de elección es la eco, es barato, es accesible, no duele, lo podemos repetir cuantas veces queramos. Este es un hígado graso severo, fíjense que el sonido cuesta atravesar, es un hígado súper blanquito. Obviamente tengo cosas mejores para hacerle. Puedo hacerle una técnica que es exclusiva del FibroScan, que lo que hace es medir el contenido de grasa a través de justamente el elastógrafo, o puedo pedirle una resonancia, pero si de cada 10 eco 3 tienen hígado graso, a esos 3 no le voy a pedir una reso. Tengo que usar mejor el recurso. Entonces, una vez que decimos, bueno, hay grasa en el hígado, tengo la eco, dice que hay grasa, ¿cómo seguimos? Bueno, tenemos que determinar dónde estamos. Estamos en esa esteatosis simple que va a tardar muchos años en traer algún problema si es que los trae, si no cambia nada. O estoy ante el paciente que ya tiene daño, que ya está después del second hit y es un paciente que tiene mucho menos tiempo por delante. Y para saber eso tengo que saber el estadio de fibrosis. Y acá es donde se complica un poco más el asunto, ¿no es cierto? Tengo que hacer una estratificación de riesgo. ¿A qué paciente lo voy a pasar por la máquina de picar carne? Y para empezar, ya nada más, sin hacer ningún estudio. Lo tengo que pesar, lo tengo que medir la altura. De ahí saco el índice de masa corporal. Si es joven y tiene un índice de masa corporal, está bien. No es diabético ni tiene síndrome metabólico, nos damos la mano, señor, usted tiene muy bajo riesgo de tener hígado graso. Si tiene riesgo intermedio, si es mayor de 40 años, es un montón de gente. Si tiene obesidad, porque índice de masa corporal mayor a 30 ya no es sobrepeso, es obesidad. O tiene síndrome metabólico, o sea que tiene el perímetro abdominal aumentado, bueno, ese es un paciente que ya, ojo, luz amarilla, tengo que mirar. Y esta diapositiva antes, lo único que tenía era TGO mayor que TGP, porque los hígados que tienen cirrosis tienen más O que PA muchas veces, o que las plaquetas sean menos de 150.000, eso me habla de hipertensión portal, hiperesplenismo, y ahí me bajan las plaquetas. ¿Y agregué qué? Agregué diabetes, insuficiencia renal crónica y enfermedad cardiovascular. Porque esto es lo que estamos viendo nuevamente. De hecho, hay un artículo en Circulation del año pasado, noviembre del año pasado, donde se juntaron los cardiólogos con los nefrólogos y dijeron, upa, mira, tenemos muchas cosas en común, compartimos figuritas. Entonces, ¿por qué no nos juntamos, hacemos un consenso? Y bueno, ahí se juntaron, hicieron un consenso y dijeron que el hígado era el culpable de hacer todas estas cosas que están pasando, pobrecito, porque no había patólogos ahí, en realidad tendríamos que estar todos sentados en la misma mesa porque estamos todos hablando de lo mismo, mirándolo de distintos lados. Y esta es la diapo genial que hicieron, que yo cuando la miré dije, uy, qué de flechitas, qué de cositas, a ver qué dice. Bueno, sepan lo siguiente, si yo soy médico clínico de atención primaria o médico de familia, ¿qué me interesa? Me interesa que mi paciente progrese lento, que no tenga fibrosis. Eso me interesa a mí, porque si el pronóstico está determinado por la fibrosis, obviamente lo que yo tengo que hacer es saber que ese paciente no tiene fibrosis.
En cambio, si yo soy un gastroenterólogo o un hepatólogo, lo que tengo que ir a buscar o me tienen que derivar o me deberían derivar a los pacientes que tienen mayor riesgo de tener inflamación y de evolucionar a la cirrosis. Pero bueno, obviamente nadie tiene la bola de cristal, entonces para esto tenemos que buscar herramientas para saber qué paciente tiene más probabilidad de progresar. Y esto lo que tenemos que diferenciar es la esteatosis simple de la hepatitis y si tiene y qué grado de fibrosis tiene. Y para eso, lo mejor es biopsiar, pero no podemos biopsiar a todo el mundo, tenemos que elegir mejor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay un montón de scores para hacer. A mí me gusta mucho el FIB4 porque me parece re simple para hacer y cuando uno lo hace un montón de veces, medio como que ya le vas como tomando la mano antes de mirás los valores y antes de meterlos en la computadora o en el celular, porque hay un montón de celulares que tienen aplicaciones para calcular el child, para calcular el MEL, que es el puntaje de trasplante. Bueno, también está el FIB4 y también está el NASH Score y hay un montón de scores. Lo importante es que estén más o menos validados, que no hagamos cualquier cosa, ¿eh? Y por supuesto, le puedo pedir una elastografía para ver qué fibrosis tiene o puedo hacerle una resonancia. Pero bueno, no, la verdad que no a todos. Entonces, lo que me resultó más fácil, este es el NAFLD Fibrosis Score. Esto acá lo que tienen es si es diabético o no, la edad, el peso, la talla, de nuevo, lo mido, lo peso. Le pido un laboratorio, TGO, TGP, plaquetas y albúmina, función hepática y marcadores de hipertensión portal. Y esto me da un número, que según el número que me dé, de hecho, en el mismo programita, cuando te da el número, abajo te dice, señor, esto quiere decir tal cosa. Fíjese que va a pasar esto. Ni siquiera tenemos que pensarlo ni acordarnos el numerito. ¿Eh? Y acá el FIB4 todavía más fácil. Acá no lo tengo ni que pesar ni que medir. Lo voy a hacer porque soy médico clínico y me gusta hacerle esto a los pacientes. Pero acá es más fácil. La edad, TGO, TGP y las plaquetas. Y me da un número. De nuevo, muy fácil de hacer. Entonces acá me tomé el trabajo.